Buenos días, miembros, visitas que estamos aquí congregados hoy, los que nos escuchan por radio y por internet. Hoy tenemos un tema muy especial. Donde quiera que vamos, hay una preocupación por nuestros niños y jóvenes. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta de que nuestros niños y jóvenes están bajo ataque. Pero muchas veces nuestros niños y jóvenes están bajo ataques en nuestro propio territorio, en nuestro hogar. Quisiera, antes de ir a nuestros objetivos del día, repasar la lectura bíblica de hoy, que se encuentra en el capítulo 17 de Proverbios, versículo 21. Manteniendo este texto en mente hoy, nosotros vamos a proceder con nuestro tema. Voy a darle un segundo para que lo encuentren. Lee de la siguiente manera: tener un hijo necio trae tristeza. El padre del fatuo no se alegrará. Factores que predisponen psicoemocionalmente a niños y a jóvenes a las adicciones. Dos objetivos tenemos para hoy. Vamos a presentar 4 factores psicoemocionales que pueden precipitar a niños, adolescentes y jóvenes a recurrir a las adicciones como un medio de compensar por el dolor psicológico, emocional, social y hasta espiritual, lo cual nosotros podemos presenciarlos en hogares bruscos, irritantes. Número 2, vamos a reflexionar hoy sobre la calidad de vida familiar que un hogar adventista puede proporcionarle a nuestros niños y jóvenes, un lugar seguro. Una vez más, vamos a ver la alianza que hay entre un hogar turbulento y violento y las incidencias de adicciones. Y número 2, la calidad familiar en un hogar adventista como un lugar seguro para nuestros niños y jóvenes. El primer factor que vamos nosotros a incurrir es un ambiente hogareño conflictivo. Y vamos a dejar que la pluma inspirada sea la que nos guíe hoy. La baja calidad de las relaciones familiares constituyen el factor de riesgo primordial en la inducción de niños y jóvenes a la adicción. De acuerdo con nuestra escritora Elena G. de White, las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o decidido para el mal. Podemos concluir que el bien o el mal se fragua en nuestros hogares. La ciencia de la conducta humana concurre con los escritos de Elena G. de White en este respecto. Por ejemplo, Siegel y Sena, escritores del libro Delincuencia Juvenil, declaran que la mayoría de los expertos creen que un ambiente hogareño destructivo y turbulento puede tener un impacto significante en la delincuencia, ya que la familia es el núcleo primario en la cual los niños aprenden valores, sus actitudes y los procesos que guían sus decisiones
en el resto de sus vidas. Se fraguan en el hogar, en ese núcleo. Nuestra sierva, Elena G. de White, refiriéndose a la disciplina, indica que podríamos nosotros provocar a ira a nuestros hijos. Por ejemplo, ella vio en una ocasión una madre arrebatar de la mano de su hijo algo que le causaba placer. El niño no veía la razón por la cual la mamá lo había maltratado. Luego siguió un altercado entre los dos, una discusión. Y un vivo castigo puso fin a la escena, por lo menos por ese momento. Pero esta batalla dejó en la mente tierna una impresión que no se iba a borrar fácilmente. Esta madre actuó imprudentemente, no razonó en causa y efecto. Su acción dura, poco juiciosa, despertó las peores pasiones en el corazón de su hijo, y en toda ocasión similar, ¿qué pasaba? Esas mismas pasiones se iban despertando en este niño. Vamos viendo más o menos el cuadro de un hogar turbulento, violento y conflictivo, lo cual puede tornar a un niño, a un joven, en una persona candidata para los vicios. No solamente alcohol, droga, hay muchos otros vicios que no son químicos. La hermana G. de White, refiriéndose al estado emocional del niño, sostiene que nosotros los padres no tenemos el derecho de ensombrecer la felicidad de un hijo mediante la crítica, una severa censura por muchas cosas que son insignificantes. No se debe dejar a un hijo en estado desesperado, sino con cierto grado de ánimo para que pueda mejorar y ganar vuestra confianza y aprobación. El hijo probablemente quiere hacer lo correcto en su corazón. Se propone ser obediente. Pero ¿sabe qué, papá? ¿Sabe qué, mamá? Necesita el apoyo tuyo y necesita el apoyo mío. Necesita enseñanza, necesita guía, necesita educación. El segundo aspecto que podría poner a los niños y juventud en riesgo hacia las adicciones es un ambiente hogareño áspero. Este es el hogar que no es abusivo, pero tampoco es amoroso. Es el hogar que cae en el medio. La hermana G. de White asevera que cuando los padres muestran un espíritu áspero, severo y dominante, se despierta en los hijos un espíritu de obstinación y terquedad. ¿Por qué muchos de nuestros niños y jóvenes son tercos, son rebeldes, desobedientes, indolentes? Si nosotros reflejamos la severidad y la dominancia, ya hemos escuchado que eso alimenta el espíritu de obstinación y terquedad. Así los padres no vamos a ejercer la influencia suavizadora sobre ellos. Cuando nosotros regañamos a vuestros hijos con golpes de enojo, nosotros herimos a los que son muchas veces pequeños y no se pueden defender. Queridos, eso me suena a violencia doméstica, a abuso de poder, abuso de influencia, abuso de tamaño. ¿Os preguntasteis qué efecto tendría ese trato sobre mí? ¿Cómo yo me sentiría
si yo hubiese recibido ese trato? ¿Habéis pensado cuán sensibles son las palabras de censura o de condenación? Miren, padres, yo quiero decirles en esta mañana, en el nombre del Señor, usted tiene mucho poder en su mano. Usted no tiene idea del poder que usted tiene en sus manos. Y esos pequeñitos lo saben. Y cuando nosotros ejercemos nuestras pasiones animales, nuestro carácter carnal sobre situaciones tensas, nosotros ponemos sobre esos niños un peso que usted no tiene idea. Tienen que lidiar con mucho. Nosotros los adultos muchas veces nos rehusamos a recibir tratos de esa forma. Llévenlo al plano de un niño o un adolescente, un joven que está en desarrollo mental, desarrollo emocional, desarrollo espiritual. Pensad pues, ¿cómo deben sentirse vuestros hijos cuando les dirigís palabras ásperas? Señores, en nuestro vocabulario muchas veces tenemos muchas palabras ásperas en la gaveta y cuando sale ese momento de ira, la usamos. Palabras cortantes, cuando los castigáis severamente por faltas que no son ni la mitad de ofensivas a Dios, como es el trato que tú y yo podemos darle a esos pequeños. La hermana G. de White declaró que muchos padres que profesan ser cristianos no estamos convertidos, queridos. Cristo no habita en su corazón por fe. Su esperanza, su aspereza, su imprudencia, su carácter indómito, o sea, indomable, disgustan a sus hijos y hacen que aborrezcan toda instrucción religiosa. Y es por eso que nuestros muchachos están rebeldes con la religión, están rebeldes con la iglesia. Vienen obligados acá a la iglesia porque usted tiene poder. Algunos pueden cargarlo y traerlo y sentarlo acá, pero no pueden testificar de su fe cristiana. Queridos, esto yo me lo aplico a mí. El Señor nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí y a la familia de tener un hijo después de 17 años. Y en 3 meses que yo he estado con ese bebé, yo le puedo decir que eso es cierto. Hay mucho poder que tenemos nosotros los adultos sobre estos niños. Y mal manejado, mal llevado, nosotros los encarrilamos hacia el mal. El niño a quien se censura frecuentemente por una falta especial, un mal hábito, pero es una censura y es frecuente, llega a considerar esa falta como parte de su carácter. Yo nací mal, yo nací malo, yo soy malo. Por lo tanto, él siente la impotencia de poder cambiar. ¿Para qué voy a cambiar si soy malo? Al fin y al cabo, no logro de contentar a mis papás. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué echarle la lucha? Así se da origen al desaliento y la desesperación que a menudo están ocultos bajo un aspecto de indiferencia y jactancia. Cuando tú tienes un niño que te vira la cara, que no te escucha, se hace el sordo o jactancioso, te contesta para atrás, párate y reflexiona. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito hacer para poder ayudar a este muchacho o muchacha
a corregir esa conducta. El desaliento y la desesperación son dos características emocionales que llevan a la gente ¿a qué? A tomar malas decisiones. Y ocurre en mi mismo hogar, en el seno del hogar donde yo espero tener sosiego que es espiritual. Es la única diferencia entre un hogar adventista y un hogar no adventista. Esa es la diferencia, el factor espiritual. El problema es que si el factor social, emocional y psicológico no da fruto, entonces no es espiritual. Se supone que cuando la vida espiritual da frutos por sí, nosotros podemos ver el aliento y la esperanza, opuesto al desaliento y la desesperanza. Algunos de nosotros, padres, suscitamos muchas tormentas por falta de dominio propio, y ahí es donde reside el problema principal en nuestros hogares. Nosotros tenemos expectativas para nuestros hijos, pero nosotros no lo hacemos. Esperamos que se controlen y se dominen, pero nosotros a la hora de la corrección no podemos controlar nuestro temperamento, no podemos controlar nuestra conducta, y eso crea confusión. Es una dicotomía. En vez de pedir bondadosamente a mi niño, le doy órdenes con tono de ¿qué? Reprensión, y al mismo tiempo tienen a los labios de censuras y reproches que los niños a veces ni siquiera merecen. Como dicen por ahí, pagan los platos rotos. Papás, esta conducta para con vuestros hijos destruye su alegría y ambición. Ahora, una persona sin alegría y sin ambición, yo te prometo que no llega muy lejos. Y para que el mensaje llegue al corazón de un niño, el niño necesita motivación. El niño necesita tener esa conexión contigo. El niño no puede ver a Dios. El niño ve a Dios a través de ti, a través de papá y a través de mamá. Y si papá y mamá llevan una vida contradictoria en casa, entonces Dios no puede existir. Dios no puede existir. Yo tengo que revelarme, porque en la iglesia se escucha que Dios es amor, pero en mi casa no lo es. La primera iglesia de un niño se llama el hogar. Esa es su primera iglesia. De ahí esa iglesia viene acá para seguirse nutriendo. Las censuras se repiten cuando se da este caso, gente. Usted corrige a su hijo por algo. Su hijo vuelve y lo repite. Y vuelve y lo repite. Y vuelve y lo repite. Y usted se empieza a ¿qué? A sulfurar. Empieza a frustrarse. No dándonos cuenta que las correcciones o los correctivos que yo estoy utilizando con mi niño o mi niña son de índole áspero. ¿Qué yo puedo esperar de él? ¿Se acuerdan? Indiferencia, no te escuchan, no obedecen y se tornan rebeldes. De esa forma nosotros vamos construyendo un ciclo vicioso de mala disciplina y maltrato en mi casa. Cristo está listo para educarme y educarte como padre y madre,
a fin de que seamos maestros. Maestros. Los que estudian en su escuela nunca hablarán en tonos ásperos y faltos de simpatía. Hermanos, eso a mí me pone en un plano bien incómodo. Porque sí ocurre. Puede haber ocurrido hoy en tu casa. Puede haber ocurrido ayer, esta semana. Pues las palabras así pronunciadas irritan ¿qué? Sus oídos, desgastan los nervios y causan sufrimiento mental y crean un estado de mente que hace casi imposible controlar la conducta de ¿quiénes? De tus niños. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Yo. Cuando yo veo un niño no cooperador, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo que este niño, lo cual vino al mundo con una página en blanco, así como está esa pizarra allá arriba, esa pantalla, cómo es que ese niño ahora está tornándose de esa forma? Fíjense. La ciencia sigue apoyando la pluma inspirada. El investigador F. Ivan Nye descubrió hace 40 años, ya nuestra sierva lo había descubierto ¿cuándo? En los 1800, 1900, ya lo había descubierto. Hace 40 años la correlación entre la vida conflictiva de padres e hijos y la delincuencia. Hay una estrecha relación entre la delincuencia y la calidad de vida o calidad de vida familiar que tiene el niño con sus padres. Pero también de la forma en que el niño se percibe a sí mismo y percibe la calidad de relación que tienen los papás es un determinante para la delincuencia o para la no delincuencia. Eso es lo que la ciencia nos dice hoy. Siegel en Sana, escritores e investigadores también, declaran que estudios contemporáneos indican que los niños que crecen en hogares mal adaptados y que presencian violencia, exhiben patrones de ¿qué? Disturbios emocionales, problemas de conducta y conflictos sociales. Si no me creen, vayan a las escuelas. Nuestros niños deberían ser luces en nuestras escuelas. Los principales, assistant principals, los maestros deberían darse cuenta de la calidad de vida de nuestros hogares a través de nuestros estudiantes. Yo sé que aquí en esta iglesia hay un esfuerzo por la educación en la casa, homeschooling. Los felicito. Entonces este tema es para ti, porque ahora tu casa no solamente es una iglesia, ahora es una escuela, donde tu hijo está aprendiendo las destrezas básicas para manejarse en la vida con sus congéneres. Y eso implica una relación espiritual fuerte de forma vertical. El próximo factor es un hogar físicamente violento. La hermana G. de White, en reprensión a un papá severo y arbitrario, le aconseja de esta manera: hermano L., en junio pasado se me mostró que hay una obra que hacer para que usted corrija su conducta. Usted no se ve a sí mismo. Su vida ha sido una equivocación. No sigue una conducta sabia y misericordiosa en el seno de su familia. Usted es exigente. Si continúa el proceder que ha seguido con su esposa y sus hijos,
los días de ella serán ¿qué? Acortados. Se va a enfermar y sus hijos le van a tener miedo, pero no lo van a querer, no lo van a amar. ¿Usted cree que su conducta se basa en la sabiduría cristiana, pero no se engaña a sí mismo? Tiene ideas peculiares con respecto a la reforma o la forma de dirigir a su familia. Ejerce un poder independiente y arbitrario que no concede libertad de ninguna clase lo que están a su alrededor. En otras palabras, usted impone. Se cree suficiente para capitanear a su familia y piensa que su cabeza basta para mover a cada miembro tal como el obrero mueve la máquina que tiene en las manos. Usted da órdenes y asume una autoridad que desagrada al cielo y entristece a los ángeles piadosos. Se ha comportado en el seno de su familia como si fuera el único capaz de manejarse a sí mismo. Se ha ofendido cuando su esposa se ha atrevido a decirle: Pedro, no estoy de acuerdo con tu decisión. Juan, no creo que vas por buen camino. Juan, estoy en desacuerdo con esa manera en que le estás hablando a los muchachos. De igual manera, nuestra escritora, hermana G. de White, acierta que cuando la madre da a un niño una sacudida o un golpe, ella incapacita al niño para que vea la belleza del carácter cristiano. Si no nos acordamos de más nada hoy, acordémonos de eso. Nuestro trato es clave para que el niño y el joven vean la calidad del carácter cristiano, que vale la pena. Tan solo tiende a crear malos sentimientos en el corazón y el niño no aprende nada, hermanos. Y esto está respaldado por la ciencia también. Fíjense que Siegel y Sena apoyan esta posición al apuntar que los niños que son víctimas de un ambiente abusivo sufren daños físicos, cuando es muy severo, psicológicos que le afectan ahora y le afectan después. El día que usted vaya a corregir a su hijo corporalmente, como decimos, darle una chicotadita, aquí está la clave. Si usted puede hacer eso, entonces hágalo. Nunca usted levante la mano para dar un golpe, a menos que con limpia conciencia pueda inclinarse ante Dios para pedir una bendición sobre la corrección que está a punto de ocurrir. Más, fomente el amor en el corazón de su hijo. No es solamente correctivos. Tenemos que fomentar ese amor que es lo que sirve de amortiguador entre las situaciones estresantes, entre hijos y padres. No les dé la impresión de que se tienen que someter a su control como consecuencia de una decisión arbitraria. Aquí mando yo y tú lo vas a hacer. Punto. No hay negociación. Obviamente yo no estoy sugiriendo que todo en la disciplina se negocie. Sin embargo, hay lugar para negocio. El problema es que cuando yo lo negocio todo o no negocio nada, estos son los tipos de reacciones que nosotros conseguimos. Si usted desea arruinar su familia, siga gobernándola por medio de la fuerza bruta y les garantizo que van a tener éxito en su ruina. No lo estoy diciendo yo, mis queridos.
Esto lo está diciendo una señora que vivió hace 150 años. Y no sé cómo esto te afecta a ti, pero eso a mí me pone un peso en el hombro, una responsabilidad. Ahora más que Dios nos dio la oportunidad de formar un carácter. Los niños son muy sensibles a la injusticia y muchos de nosotros a veces somos injustos en nuestro trato con los hijos. Y esto causa el desánimo. Con demasiada frecuencia se provoca la rebelión en el corazón de los niños debido a una disciplina equivocada de nosotros los padres. Cuando si hubiéramos nosotros seguido una conducta debida con el dominio propio, con afecto, con ternura, con conciencia, tuviéramos nosotros caracteres buenos y armoniosos en nuestra casa. Disciplina equivocada. ¿De quién es la responsabilidad entonces de conseguir una disciplina apropiada? Mía. Es mía. El próximo factor que contribuye a una conducta rebelde en los niños y los puede llevar al mal camino, más específicamente la adicción, es un hogar indulgente y permisivo. Este es el otro lado de la moneda. El que nosotros hemos estado hablando por unos minutos ha sido el lado violento, ha sido el lado áspero, conflictivo. Pero ahora existe el hogar donde se permite todo. Because she is my baby. Es mi baby. Lo tiene que tener. Y si no lo tiene, entonces mire lo que pasa. That's what happens. Well, de acuerdo con nuestra escritora, Ellen G. White, la primera lección que se le debe enseñar al niño es la del dominio propio. Porque ninguna persona indisciplinada y desordenada puede llegar a adquirir lo que anda buscando. No se puede. Ella vio en visión que descansa sobre nosotros los padres una gran responsabilidad. Dice ella, deben dirigir a sus hijos y no dejarse manipular por ellos. Se me mencionó luego el caso de Elí. Él no reprendía a sus hijos y estos se pervirtieron, y no solamente se pervirtieron al pueblo. Los padres deben gobernar a sus hijos, corregir sus acciones y subyugarlos, o Dios destruirá seguramente a sus hijos en el día de su gran ira. Y nosotros no quedaremos sin culpa. De manera especial, deben los siervos de Dios gobernar a sus propias familias antes de poder gobernar ¿a dónde? Aquí en la iglesia. Si yo no puedo gobernar a mi hijo, no puedo gobernar aquí en la iglesia. Porque eso es un índice de un carácter doblado y de un liderazgo inefectivo. ¿Se imagina la rebeldía que causa a los hijos aquí sentados cuando usted es uno en la casa y usted aquí encorbatadito, enflusadito, tratando de vivir un cristianismo falso, y tu hijo te está mirando desde allá? ¿Se imaginan la rebeldía, la frustración y que eso causa en el que tiene menos poder e influencia? Algunos padres
no tienen dominio propio de sí mismos, no controlan sus propios apetitos mórbidos, sus apetitos no están educados y su temperamento colérico está en el aire. Por lo tanto, no pueden educar a sus hijos. Queridos, si tú tienes un hijo rebelde, una hija rebelde, ¿quién tiene que revisarse? ¿El hijo o yo? En la mayoría de los casos soy yo. Yo soy el que tengo que revisarme, hacer una introspección. Si los padres quieren enseñar el dominio propio a sus muchachos, deben primero formar ese hábito ¿en quiénes? En mí mismo. Yo soy el que tengo que aprender el dominio propio para que Caden, el hijo mío, entonces lo aprenda y aprenda a hacer decisiones como controladas, seguras. Los regaños y las manías de estar criticando a nuestros muchachos estimulan ¿qué? Un temperamento impulsivo, precipitado, impetuoso. Cuando usted critica a alguien, ¿qué yo dije? Cuando usted critica a alguien, usted está atacando directamente el carácter de esa persona. Tú no sirves. Tú siempre estás tarde. Tú nunca, siempre. Y son palabras que se usan para englobalizar el carácter de una persona. Y eso es lo que hace que destruye la estima de ese niño o de ese joven. Distorsiona el carácter. Es muy diferente que si yo digo, Héctor, podemos ser puntual. Es muy diferente. Y actually le estoy enseñando algo a Héctor. Es muy diferente cuando yo me dirijo a mi hijo y mi hija y le digo, puedes ser veraz. ¿Sabes qué? Eso es mentira. Muy diferente que si yo digo, eres mentiroso. Eso es mentira. Cuando tú atacas la conducta, pero no atacas el carácter del que la hace, entonces enseñaste algo. Sí, aprenden. Pero cuando yo lo envuelvo en mi frustración y falta de dominio propio, lo que hago es que daño a esa persona. Gratificación dilatada, gratificación instantánea. Queridos, la falta de dominio propio, la impulsividad, la liberalidad, se encuentra entre estos dos polos. Cuando un niño aprende la gratificación dilatada de ti, porque ve que cuando tú vas al mall, tú no vas a comprar compulsivamente. Cuando tú te sientas a la mesa, tú eliges tus comidas. Él te está mirando, ella te está chequeando. Cuando tú vas a hablar, él ve cómo te muerde la lengua. ¿Sabes qué él va a hacer o ella va a hacer? En esa misma situación, se muerde la lengua también. La gratificación instantánea es emocional, no tiene límites y es exigente. Yo la necesito cuando, ahora, I want it now. Y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para conseguirlo cuando, ahora, no mañana. En cambio, la gratificación dilatada te lleva a medir consecuencias, pensar, analizar, buscar consejo, tomar decisiones cautelosamente. Dice nuestra sierva, la temperancia y el dominio propio deberían enseñarse ¿desde cuándo? Desde la cuna. Que el Señor me ayude a sobrellevar a Caden. Estamos trabajando en eso. A los 3 meses, usted ve ya la condición humana de pecado florecer a través de la frustración.
Entonces tenemos que enseñarle a nuestro hijo a cómo lidiar con la frustración. Al él verme, a mí, como yo trato, ¿a quién? A mi esposa. Ese es el modelo que Caden tiene. De ahí él deriva sus valores, actitudes, emociones y respuestas. Sobre la madre descansa en gran medida el peso de este trabajo. Pero, papás, con nuestra ayuda, entonces vamos a llevarlo hasta el fin. ¿Se dieron cuenta? No es mamá sola. Nosotros los papás somos los que le ponemos el punto a la I. Sin nosotros, mamá no puede sola. Al contrario, mamá se va a exasperar, mamá se va a frustrar, mamá se va a cansar. Y por lo tanto, nosotros encima de eso la vamos a culpar de que ella no está criando a mi niño correctamente. No, hermano, no. El pueblo de la verdad presente piensa diferente. Piensa diferente. Los caballeros que creen en este mensaje nos conducimos de manera diferente. Entendemos nuestro rol en mi casa. De esta forma, tu esposa va a tener éxito, tu hijo va a tener éxito y al fin del día tú vas a tener éxito. Y entonces, nuestros muchachos, cuando no encuentran en la casa ese solaz, ese sosiego, la paz, la confianza, el apoyo, la seguridad, la van a buscar aquí. Aquí donde están tus muchachos. Inclusive dentro del templo, ellos están ahí sentados, pero su mente está ¿dónde? En el placer. Están tratando de buscar una forma de cómo lidiar con este ambiente hogareño que no es el mejor. Creemos que ellos están ahí sentados alabando, no necesariamente, hermano. Ahora, si tu hijo y tu hija pueden tener la oportunidad de testificar y decir que papá y mamá aman a Cristo, entonces le está adorando aquí. De otra forma, yo no te puedo garantizar que tu hijo sentado ahí está adorando en verdad y espíritu. Con frecuencia, nuestros jóvenes, nuestros niños, se ven comprometedoramente tentados. Nosotros le abrimos la puerta a la tentación, nosotros le abrimos la puerta al enemigo para que ellos recurran a conductas adictivas para poder escapar, para poder tener algo de satisfacción, tener un respiro, aunque sea artificial, aunque sea malo. Es la única forma que ellos pueden sobrevivir este tipo de ambiente asfixiante en su casa. Elena G. de White sostiene que cuando oímos los tristes lamentos de hombres y mujeres cristianos como tú y yo aquí en la iglesia, ¿ok? Hablando, criticando acerca de los terribles males de la intemperancia, estas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Quiénes han fomentado esto en nuestros hogares? ¿Quién lo hizo ingobernables? ¿Quiénes han descuidado la solemne responsabilidad? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Queridos, yo no sé cómo usted se siente, pero eso a mí me pone un peso sobre mi hombro, porque todo lo que yo hago, pienso, digo, está directamente enlazado y relacionado con un hogar cristiano, adventista, donde sus valores son elevados. Fíjense, este escritor es secular y él está de acuerdo
con los conceptos discutidos con nuestra sierva. Dice Centrock, refiriéndose a las adicciones químicas, señala que aunque el tabaco, el alcohol y las drogas son utilizadas por muchos jóvenes que lo que quieren es experimentar, no es menos cierto que muchos de nuestros jóvenes se ven forzados a usarlas para poder lidiar con ¿qué? Con el estrés, la ansiedad, la tensión y la depresión, que tiene su origen en el hogar. Padres, yo quiero hacerle un llamado solemne hoy. Yo creo que esto es de gran envergadura, porque esto está conectado al ideal por lo que tú y yo estamos aquí. Un día Dios va a pedirte cuenta por esos dones que Él te dio. Y dice anteriormente que tú y yo vamos a ser hallados culpables. Sí, así lo dice, planito. Yo quiero hacer un llamado, usando este texto bíblico. Padres, por favor, no provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se desanimen. Tenemos mucha juventud desanimada aquí, pretendiendo vivir un cristianismo, probablemente para que sus padres se sientan bien, probablemente para enmascarar sus problemas. Todas esas son posibilidades. Quiero dejarlo con esta cita a los papás y luego quiero hacer un compromiso con la iglesia. La iglesia tiene mucho que ver con esto. Tiene una misión específica. Si queremos caminar en la luz, debemos permitir que Cristo entre en mí y en mi casa. Debiera hacerse del hogar todo lo que la palabra implica. Debería ser un pequeño cielo en la tierra y un lugar donde se cultiven los afectos en vez de que se los repriman deliberadamente. Nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. La razón por la que hay tantos hombres y mujeres de corazón duro hoy en nuestro mundo es porque el verdadero afecto se ha ido ¿qué? Debilitando, se ha desalentado y se ha reprimido, se lo ha sacado de la casa. La mejor parte de la naturaleza de personas de esta clase fue pervertida y deformada en su infancia. Sí, es cierto. Aquí hay padres que fueron abusados cuando pequeños. Aquí hay padres que fueron maltratados. Aquí hay padres que no conocieron qué es un hogar afectivo, afectuoso. Sin embargo, al principio de esta cita dice, si queremos caminar en luz, debemos permitir. Yo puedo estar aquí, queridos, toda mi vida y no permitir que Cristo permee esto y permee mi casa. Y yo puedo fungir en la iglesia de forma excelente, pero mi hogar tiene que dar fruto de mi liderazgo. Tiene que. A menos que los rayos de la luz divina puedan derretir la frialdad y el egoísmo insensible, la felicidad de los tales está enterrada ¿para cuándo? Para siempre. Por lo tanto, si yo no soy feliz, mi hijo no es feliz. Si yo no puedo conseguir una felicidad en mi encuentro con Cristo diario, entonces mi hijo tampoco. Aquí está un llamado solemne a la iglesia.
Dice nuestra sierva que en general no se ha prestado suficiente atención a quienes, a nuestros menores y adolescentes. Es un segmento de la iglesia que se ha mantenido descuidado. La obra que se halla más a mano de los miembros de nuestra iglesia es la de ¿qué? Interesarse por nuestros muchachos y por nuestros niños. Interesarse. ¿Con qué lo vamos a enseñar? Con bondad, paciencia, ternura. Gracias. Cuando nuestros hijos encuentren aquí en este seno bondad, paciencia y ternura, entonces no tienen nada que buscar ahí afuera. Nada, se lo prometo. Si nuestros jóvenes están aquí hoy sentados, tenemos que darle gloria a Dios. Porque muchos pudieron quedarse en casa jugando videojuegos hoy. De 17 y 18 años ya no lo pueden forzar. Y si aquí están hoy, gloria a Dios. ¿Podemos hacer mejor? Claro que sí. Siempre hay lugar para mejorar. Muchos debieran sentirse conmovidos por la situación lastimosa de nuestros muchachos. Gente, vamos a ser honestos. Muchas veces el espíritu de crítica se apodera de nosotros cuando vemos a los jóvenes haciendo cosas indebidas, rompiendo los mandamientos, rompiendo los principios. Lo que se apodera del corazón es un espíritu de crítica. Y es crítica interna porque no la externalizamos. Y eso afecta mi actitud hacia el joven, hacia el niño. Eso genera prejuicio ante ese joven. Y cuando yo lo veo en el pasillo, en la iglesia, ¿sabe qué va eso a producir? Evasiva. Yo le voy a pasar por el lado a ese joven. ¿Sabe qué? Yo he intentado hacerlo, hermanos, y no lo he hecho consistentemente. Pero yo te invito a ti, querido líder de acá, que cuando tú ves a un joven, a mí no importa qué edad, puede ser tan pequeño como el que viene en la barriga, o puede ser tan grande como lo que están en el sonido. Intenta esto. ¿Cuántas veces tú le has dicho a un joven de 17 años en adelante, ¿puedo orar contigo hoy? En una esquinita aquí de la iglesia, allí. ¿Por qué quieres que ore por ti? ¿Hay algo en tu vida por la que te gustaría que yo ore por ti? Hermanos, yo me estoy diciendo eso a mí. A mí. Yo debería hacer eso. ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre? Sergio. Sergio, ¿podrías pasar? ¿No? Un joven. Necesito un joven voluntario. Venga, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Nelson. Buenos días, Nelson. Días. ¿Cómo ha estado tu semana? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Ya? Nelson, ¿puedo hablar contigo? Claro. Okay. ¿Algo en específico que quiere que yo ore por ti? Por mi familia. Familia. Padre nuestro, en este momento, tú ves a tu hijo acá. Señor, tú sabes por lo que él pasa. Yo te pido que tú seas por su familia y cualquier otra cosa más que le preocupe. Señor, te ruego que tú te dignes por él. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Thank you. Cuando yo haga eso, ese joven me conoce. Ese joven puede hablar de los frutos de mi relación con Cristo. Pero en nuestra iglesia a veces hay un espíritu de formalismo que tiende a opacar estos problemas. Y si ese niño en ese hogar tuvo un mal momento esta semana, tú puedes en ese momento rescatarlo. En ese momento tú puedes salvarlo. Pero muchas veces nosotros hacemos esto y no es intencional, queridos, no me malentiendan. Es en el corre-corre de las responsabilidades eclesiásticas
que se nos pierden nuestros niños y jóvenes. Por último, yo quisiera tener una oración especial. Si esto ha sido un tema crucial para ti hoy, porque lo es para mí, este es el día de salvación. Hoy, en tu casa, tiene que haber un cambio. Y tus hijos deberían ser los testigos de ese cambio. Yo quiero invitar a todo el que siente en su corazón pasar aquí. Yo soy el primero que voy a orar por mí. Yo siento una responsabilidad doble porque yo lo estoy predicando acá. Y se supone que yo lo viva en mi casa. ¿Empezando cuándo? Ya empezó. Mi hijo tiene 3 meses. Ya empezó. Yo quisiera orar contigo. No por ti. Yo quiero orar contigo. Gracias. Yo quiero orar contigo. Si hay un papá aquí que necesita pedirle perdón a un hijo, hoy es el día, no es mañana. Demostrémosle a nuestros muchachos que tienen un lugar seguro. Si usted necesita ayuda, hay ayuda. La hay. Y la hay aquí en la iglesia, no hay que irse muy lejos. Están los recursos, pero tenemos que querer. Y si yo no quiero, entonces en vano ha sido el esfuerzo. Yo quiero orar con ustedes, no por ustedes, con ustedes. Y yo quiero confiar en el Señor, que si un padre ha ofendido a un hijo, hoy hagan las paces. Y yo espero de ese hijo que cuando ese padre, con un corazón enternecido, le dé la oportunidad de poder rectificar lo que ha estado mal. Antes de esta oración, quiero decirle que la relación con mi papá no es la que yo tengo hoy. Oh. Mi papá empezó mal. El que ustedes ven aquí, y lo digo con orgullo, empezó mal. Yo le dije a mi madre a la edad de 7 años, y mi papá era ministro de la iglesia adventista con 15, 17 iglesias. Mi papá no tenía tiempo para mí, no lo tenía. Y un día yo le dije a mi mamá, sentado en la cama, dile a mi papá hoy, cuando hoy, yo tenía mi plan ya, 7 años, que haga conmigo lo que vaya a hacer rápido, porque si no lo voy a hacer yo cuando yo tenga 15 años. No le voy a dar los detalles, porque sé que hay niños pequeños acá. It wasn't pretty. Hermano, hasta el día de hoy yo no sé qué mi mamá habló con mi papá, no sé. Lo único que yo me acuerdo es que mi papá dio un cambio paulatino. Y le digo testimonio para los padres con experiencia y aquellos padres que van subiendo como yo. Mi papá decidió cambiar su manera de tratarme y hoy aquí ustedes ven el fruto. Este es el fruto de él haber cambiado. Yo te puedo decir hoy que mi papá es mi amigo y es mi compañero del cielo. Y lo digo públicamente, y eso lo he dicho en privado. Es mi compañero del cielo. Y yo quisiera que usted se constituya un compañero del cielo para tu hijo. Dios, entregamos este culto en esta mañana, agradeciéndote por habernos dado el privilegio de tener tu Espíritu Santo aquí presente y trabajar en nuestros corazones. Señor, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Te ruego, Dios, que tú nos capacites a los padres
para entregarnos a ti de forma genuina día a día y poder ver el resultado y frutos en nuestros muchachos. Te pido que tú capacites a esta juventud y a estos niños para poder sanar y perdonar cualquier daño que algún padre o madre le haya causado. Y viceversa, Señor, te ruego que estos muchachos y niños tú los capacites, oh Dios, para poder recibir a sus papás arrepentidos, renovados y listos para forjar una mejor vida familiar. En tu nombre, Jesús, entregamos estas peticiones. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea contigo y sea conmigo. Gracias.